Yo no sé si pusieron esta semana, yo veo, porque sigo la página, ¿cierto? Las redes sociales de CCC Las Condes, veo que siempre ponen ahí los títulos y publicitan lo que va a ser la predicación del domingo. No sé si este fin de semana alcanzamos a hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo decía el título, se acuerdan? 100 años, ¿cierto? 100 años y más. ¡Wow! ¿Y el pastor de qué va a predicar? ¿Qué significa esto de 100 años y más? Estamos celebrando fiestas patrias. Vamos a tener el bicentenario. 100 años y más, quise ponerle por título al mensaje de hoy, porque quiero conversar respecto de lo que significa la vida de un hombre en la Biblia. Y la Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que de alguna manera el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos para que sus experiencias, para que sus vivencias fueran de ejemplo para nosotros y nosotros pudiéramos aprender de ellos. Uno se pregunta por qué el Señor a veces detalla historias de manera tan detallada, algunas tan trágicas, otras tan bendecidas, algunos que cometieron errores, otros que le acertaron. Y entonces la pregunta es, ¿por qué están en el registro bíblico? ¿Para qué están ahí? Yo creo que en parte Dios se quiere revelar a los hombres y es a través de los personajes bíblicos que Dios se muestra, se revela para cada uno de nosotros. Y la historia que hoy quiero compartir es una historia de un hombre que seguramente todos ustedes conocen. ¿Cuántos están aquí hoy por primera vez? ¿Alguien está por primera vez? Allá, muy bien. Primera vez que están en la iglesia. ¿Conocen de las historias bíblicas? ¿Han leído la Biblia? Más o menos. ¿Conocen la historia de Abraham? Abraham no. ¿Conocen la historia de Abraham? Abraham sí, ¿cierto? Siempre lo vemos en la televisión, en las películas. Abraham es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Y es conocido porque fue el primer hombre, por así decirlo, en la historia de la humanidad a quien Dios se le revela y le encarga un propósito, una misión, una tarea. Y dice la Biblia que Abraham vivió 175 años. Dice en Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8, dice Abraham vivió 175 años. 175 años. Murió, dice, en buena vejez. Esto llamó mi atención cuando lo leí. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años, fue a reunirse con sus antepasados. 175 años en esa época para nosotros hoy es impensado, ¿cierto? Dios nos diera paciencia para aguantar 175 años. Es como el chiste del hermano, el abuelito este que se muere. Y se muere el viejito primero que la viejita. Habían vivido 60 años juntos, 70 años juntos de matrimonio. Muere el viejito y llega al cielo al tiempecito, porque cuando los viejitos viven juntos, ustedes saben, uno muere, el otro muere al tiro. La viejita murió casi a la semana. Muere la viejita y llega al cielo, ella contenta. Lo primero que hace es llegar al cielo, buscar a su marido. Y corre cuando lo ve y lo va a abrazar. Y el viejito le dice, a ver, para. Si la cuestión era clara, hasta que la muerte los separe. Para nosotros, ¡pam! ¿Cierto? Ahí, para nosotros impensado, 175 años. Pero en la historia antigua, los hombres vivían más, mucho más. Y Abraham efectivamente dice, murió a los 175 años, pero lo que me llama la atención del texto es, murió en buena vejez. ¡Wow! ¿Cuántos quieren morir bien? ¿Cierto? A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, permíteme vivir 70, 80, pero que sea autovalente. No quiero andar dando penita. No quiero andar haciéndome popó. ¿Cierto? Y pareciera que Abraham tuvo ese pasar. El texto lo resume así, murió en buena vejez. Génesis 12:4 nos relata el inicio de la historia de Abraham. Esta historia que nosotros conocemos. Dice Génesis 12:4, Abraham partió
tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham en este caso, tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años cuando sale de Harán, 175 años cuando fallece. Por eso le puse al título del sermón en esta mañana, 100 años y más. ¿Qué pueden significar 100 años para nosotros? ¿Cómo podemos resumir 100 años de historia, hermanos? Como decía, qué difícil para nosotros poder visualizar esto hoy. ¿Qué puede significar en la vida de un hombre, de una familia, de una nación? 100 años de historia. ¿Cuántos cambios experimentamos? Mirar hacia atrás y ver que ya no somos los mismos. Por supuesto, nosotros hemos cambiado y cambiamos todos los días. Muchos cambios hemos vivido. Algunos para bien, gracias a Dios, decimos nosotros. Otros para mal, podríamos pensar hoy. ¿Cuánto hemos cambiado como país en 100 años, en 50, en 20, en 10? Ya veo que lo voto. ¿Cuánto hemos cambiado? Quizás tristemente podríamos decir, nuestro país ya no es lo mismo que era hace 10 años. Y esto nos pasa a nosotros como chilenos. Imagínense a los extranjeros que están con nosotros. ¿Cuánto ha cambiado tu vida en este último tiempo? ¿Cuánto hemos cambiado? 100 años. 100 años en la vida de Abraham. Sometido a muchos cambios. Viviendo y experimentando él y su familia cambios radicales. 100 años en la vida de un hombre, toda una vida. Y en el caso de Abraham, claramente significaron para él años de cambios. Ahora, al concluir sus días, qué bendición poder decir, vivió 175 años y murió en buena vejez. Abraham, como decía en un comienzo, para los hebreos es y hasta el día de hoy reconocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Conocemos de él su historia, según leemos en el libro de Génesis, y aborda una cantidad de capítulos. Si quieres leer de este hombre y conocer su historia más, puedes leer desde Génesis 12 hasta Génesis 25. Desde el momento en que el Señor lo llama en el capítulo 12 hasta el momento en que él muere en el capítulo 25. Claramente un hombre normal, un hombre corriente, un hombre como cualquiera de nosotros, sentados en esta sala como estos dos jóvenes que están aquí conversando. Como cualquiera de nosotros. Un hombre común y corriente. Un hombre normal. Un hombre que cometió errores. Un hombre que tuvo aciertos. Un hombre que podríamos decir se equivocó. Sí, se equivocó. De lo corriente, de lo normal, de lo humano que era. Yo no sé si ustedes han leído la historia, pero cuando leo la historia y veo los errores, Adán, hermano, un error que cometió, pero garrafal. Impensado para nuestros días. Yo le comentaba esto a Marcelita. Le decía, Marcelita, ¿qué pasaría si yo un día te llevo a una ciudad y por temor a que en esa ciudad me maten, yo te ofrezco como esposa del gobernador, del faraón, de ese imperio? Marcela me dice, no te va a matar faraón, te voy a matar yo, antes que faraón. ¿Sabes? Abraham hizo eso. Abraham hizo eso. Abraham llega a Egipto luego de una hambruna y por temor a que lo mataran, él entrega a su esposa para que se case con faraón.
Y pareciera que Sara era, pero estupenda, hermanos. Aquí era Miss Universo. ¿Sí? Porque ¿sabes qué edad tenía ella cuando sucede esta parte de la historia? 65 años. Imagínate, yo, faraón, voy a tomar a una esposa de 65 años, teniendo doncellas, pero seguramente, y como dice el texto, esta era una mujer muy bella. Debe haber sido regia, estupenda, la loca esa. Preciosa debe haber sido. Entonces Abraham se equivoca y cae una plaga a Faraón y a su familia. Y entonces Faraón se da cuenta, la devuelve a Abraham, lo manda patitas para afuera del imperio. Y sabes, luego en otra ocasión, Abraham vuelve a hacer la misma tontera. No una, 2 veces, por loco. O sea, una vez te podía equivocar y equivocarte de esa forma, pero 2 veces. 2 veces. El mismo error. Así era Abraham, un hombre normal, un hombre corriente, podríamos decir un hombre como tú y como yo. Sin embargo, hay en su vida enseñanzas para nosotros que hoy quiero resaltar, porque ¿sabes qué? A pesar de sus errores, Dios lo toma, Dios lo usa, Dios lo levanta como el padre de la fe. Y sabes, Dios nos usa a nosotros, hombres comunes y corrientes, hombres con defectos, con errores, pero Dios nos usa, Dios nos levanta y Dios nos toma para sus propósitos. Esto pasa en la vida de Abraham. Podríamos decir, si Dios no obrara con individuos imperfectos, no tendría absolutamente nadie con quien trabajar. Dale, Julio. Puede ser con esponja azul para que combine. ¿No tienen? Sácasela. ¿No tienen azul? Si Dios no obrara entonces con individuos imperfectos, no tendría absolutamente nadie con quien trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Somos imperfectos, cometemos errores, nos equivocamos, pero Dios así y todo nos usa. Nos usa. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, que vamos a seguir cometiendo los mismos errores, que vamos a seguir cayendo en los mismos pecados. Por el contrario, vamos a aprender de Abraham enseñanzas para nosotros hoy. Primero, ¿qué es lo primero que podemos destacar en la vida de Abraham? Según el texto nos señala. Yo voy a resumir su historia, hermanos, insisto, del capítulo 12 al 25, ustedes la pueden leer completa, pero en resumen, vemos en la vida de Abraham una fe atrevida. Escúchame bien. Vemos en la vida de Abraham una fe atrevida. Una fe atrevida. Y sabes, esto trae frutos a nuestras vidas. Esto trae bendición a nuestras vidas. Cuando nosotros le creemos al Señor, somos bendecidos. ¿Sabes qué puedo predicar sin? ¿Quién se le aparece en el camino de su vida? Y le dice a Abraham, deja todo, deja todo, deja tu familia, deja tus parientes, deja tu casa, deja tus bienes y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuánto necesitamos escuchar de Dios esa invitación para cada uno de nosotros? Esa invitación, hermanos, que nos haga salir de nuestra zona de confort,
enganchamos en un lugar y creemos que es ahí donde vamos a estar siempre y vamos a estar bien. Pero hay oportunidades en que Dios, de una u otra manera, quiere mover nuestras vidas. Quiere hacernos dar pasos de fe, hermanos. Y es ahí en donde nosotros debemos saber reconocer la voz de Dios. Debemos saber entender de manera sensible en el Espíritu lo que Dios está reclamando, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está exigiendo a cada uno de nosotros. Y responder en fe como Abraham lo hizo. Abraham dejó su estado de comodidad. Abraham, hermanos, dejó lo que significaba para él su estatus. Y Abraham renunció a todo eso, creyendo a la voz de Dios que le hablaba. Hay algo interesante en este relato. Porque Dios no le dice a Abraham, sal de tierra de Ur y ándate a Jerusalén, ándate a Israel. Dios no le dice a Abraham, Abraham, toma el bus y vete desde Las Condes hasta Huechuraba. Dios no le dice a Abraham, Abraham, sal de Santiago y vete a Arica. El Señor le dice a Abraham solamente, ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, hermanos, en fe responde. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros queremos que el Señor nos entregue la ruta completa. Nosotros queremos que el Señor nos presente el plan completo. Nosotros queremos que el Señor nos diga, esto es lo que vas a hacer, luego vas a hacer esto, luego vas a hacer esto y la meta será esta. Y por eso no nos movemos. Y por eso no reaccionamos. Pero ¿sabes? Pareciera que Dios no obra de esa manera. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le dice, Señor, si tú lo dices, allá voy. ¿Para dónde? No lo sé. Pero comienzo a caminar en fe, en fe, en fe. ¿Cuánto necesitamos entender de parte de Dios que Dios nos está pidiendo que vivamos en fe? En fe. Creamos a Dios, a su palabra, a su instrucción, a su orden. Y si esto va a implicar dejar nuestra comodidad, tendremos que dejarla. Si esto implica dejar nuestros bienes, bueno, pareciera que hay que dejarlos. Pero no podemos no responder a la invitación de Dios para cada uno de nosotros. En primer lugar, Abraham aplicó fe y vivió la fe al creerle a Dios durante el transcurso de su vida, cuando éste le pide, sal de tu tierra. Y en segundo lugar, Abraham le cree a Dios cuando Dios promete para él y para su esposa Sarai un hijo. Un hijo. El Señor en el relato bíblico dice que lo saca a ver el mar y le dice, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia. En otra oportunidad cuenta el relato bíblico que el Señor lo saca en la noche a Abraham y le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Y Abraham, hermanos, créanme que al principio le cuesta creerle al Señor. Y le dice, Señor, pero ¿cómo va a ser esto si ni siquiera tengo un hijo? Señor, ¿cómo va a ser esto si ya soy avanzado de edad? Señor, ¿cómo va a ser esto si mi esposa es estéril? ¿Cómo?
Eso nos pasa. Eso es lo que vemos. Y empezamos a ponerle los peros al Señor. Señor, ¿cómo va a ser esto? Si ni siquiera tengo hijos. Señor, ¿cómo va a ser esto si ya soy viejo? Señor, ¿cómo va a ser esto si mi esposa es estéril? El Señor promete descendencia a Abraham. Y dice el texto en Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, hermanos. Independiente de todos los peros, termina concluyendo el texto. Abraham creyó al Señor. Y le creyó al Señor que el Señor le daría descendencia. Y le creyó al Señor que el Señor le daría un hijo. Y nosotros conocemos la historia porque nosotros conocemos el principio, el término medio y el final de la historia. Está en la Biblia. Y vemos el resultado de su fe. Una fe atrevida, que aún a los 100 años pudo concebir a su hijo, y que aún su esposa, como dice el texto, siendo estéril, pudo gestar a los 90 años. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le fue contado por justicia. ¿Sabes lo que tú necesitas? Hoy es creerle al Señor. Hoy con todo tu corazón, hoy con todas tus fuerzas, independiente de cómo veas las circunstancias, independiente que no puedas visualizar en el futuro, hoy tú le creas al Señor, para que así sea contado por justicia, para que así el Señor lo valore en tu vida. Él es un joven que me cree, una señorita que me cree, un hombre, una mujer que me creen. Mira lo que dice el libro de Romanos, y este va a ser un texto un poquito más extenso. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Creyó y esperó, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, hermanos, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia hoy necesita. Creerle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo vemos el medio a nuestro alrededor, a pesar de ver mi estado en la cuenta corriente, a pesar de ver la situación de mi familia, a pesar de ver la escasez. Creerle a Dios y afirmar ahí nuestra fe y nuestra confianza, no en nuestros recursos, no en nuestras posibilidades, no en nuestros contactos, en nuestras amistades, no en nuestras relaciones. Mi vida entera depende de Dios y de lo que Él tiene para mí. Abraham le creyó a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. Y aquí viene la segunda parte del texto para nosotros. Esto, hermanos, no es solo para Abraham. Mira lo que está diciendo Pablo al pueblo romano, a quien escribe esta carta, gentiles reunidos en la iglesia en Roma. Le dicen, ¿saben? Esta promesa que fue dictada para Abraham no es una promesa solo para Abraham, es también para ustedes, iglesia en Roma.
Y hoy el Señor nos dice, esta promesa dada para Abraham no es solo para Abraham, es también para el Centro de Crecimiento Cristiano Las Condes. Para todos aquellos que en fe confían en el Señor. Una fe atrevida. A pesar de todo lo que podamos estar viendo, le creemos al Señor. No es solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está el secreto de nuestra fe. ¿Cuál es mi fe hoy? Mi fe está depositada en Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Por eso somos cristianos. Por eso creemos a la palabra del Señor y a sus promesas. Pero la pregunta es, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente estamos confiando? ¿Realmente estamos teniendo una fe activa? ¿O estamos viviendo nuestra vida en base a las circunstancias? En base a lo que el sistema, la cultura, hoy nos quiere inculcar. Fe, hermanos, es dejar que la realidad de lo invisible gobierne sobre la realidad de lo visible. Es dejar que el presente conocido pase por un futuro desconocido. Es una prueba de nuestra fe. Pero sabes, esta es la clase de fe que Dios recompensa. Una fe atrevida. Y eso vemos en la vida de Abraham. Eso vemos en un hombre que comienza a relacionarse con Dios, que comienza a creerle a Dios y que comienza a caminar guiado por Dios. En segundo lugar, lo que vemos en la vida de Abraham es un hombre que aprende a vivir en el tiempo de Dios. Y esto sí que nos cuesta, y esto sí que es difícil para nosotros. Porque ¿sabe lo que nos pasa a nosotros? Que si el Señor nos promete algo, ya mañana se lo estamos cobrando. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Que no tenemos la paciencia para esperar. Pero Señor, si tú me lo prometiste, hoy día es lunes y me lo dijiste ayer domingo y todavía no se cumple. Como si el Señor fuera para nosotros un artífice de magia, el genio de la lámpara. Y en la vida de Abraham vemos que el Señor promete para él en el primer encuentro, cuando él tenía 75 años. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti, le dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Imagínate, hermano, escuchar esa voz de Dios trayendo esas promesas a tu vida. Y tú te miras, 75 años, tu esposa 65, estéril, sin hijos. Y tú le dirías, Señor, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, te voy a creer. Comienzan a pasar los años, porque no son semanas, no son meses, son años, años, años los que comienzan a pasar. 75 años, 80 años, 83, 84. Ya, pues Señor, si me lo dijiste hace 9 años, todavía no pasa nada. A los 85 años, dice que Sara le propone a Abraham, en este afán de querer ayudar a Dios. ¿Cuántos quieren ayudar a Dios a veces?
No, Señor, tú me lo prometiste, pero déjame ayudarte un poquito. Yo sé cómo vamos a salir de esta. Qué bobos, qué ingenuos, qué ignorantes en pensar que nosotros le podemos ayudar a Dios. Bueno, Sarai hace eso y le recomienda entonces que Abraham tenga relaciones con Agar, su sirvienta, su esclava. Nace Ismael, conocemos la historia. Siguen pasando los años. 85, 90, 95, hermanos. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a esperar 20 años a que la promesa que Dios un día nos dio se cumpla, se haga realidad? 90 años, 95, 96. Habrán de haber dicho, hoy voy a llegar al centenario y Dios todavía no me responde. Dios todavía no cumple su promesa. Y efectivamente, llegó a los 99 años. Tiene una nueva visitación de parte de Dios y Dios entonces le promete una vez más: Sara, tu esposa, concebirá y dará a luz un hijo. Y en su descendencia bendeciré todas las naciones. Pero pasaron 25 años. Hermanos, 25 años para que Abraham viera cumplida la promesa de Dios. Nosotros debemos recordar lo que la palabra del Señor nos enseña. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero no olviden, dice, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No quiero, hermanos, que olviden esto. Y cuando Pablo dice no quiero que olviden, cuando Pedro dice no quiero que olviden, ¿saben por qué lo están diciendo? Porque nosotros somos olvidadizos. Porque necesitamos que nos estén recordando una vez y otra vez y otra vez. A los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. Recuérdalo otra vez. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo quiere las cosas ahora. ¿Qué decir de estos cabros chicos? No saben esperar nada. Nada, no saben esperar nada. Si quieren un café, instantáneo. Si quieren la comida caliente, microondas. ¿Sí o no? ¿Qué saben ustedes de lo que es jugar Atari 600, 800? Oscar, ¿cierto? Pero obvio, si somos de la generación. Ustedes no saben, chicos, lo que eso era. Pero era un cassette. ¿Saben lo que es un cassette, cierto? Era un cassette que esperaba 30 minutos. 30 minutos para cargar el juego. 30 minutos para cargar un juego que era un puntito que se comía 2 puntitos. Y empezaba a cargar y decía 75, 76, 77% de carga. 99% habías esperado 29 minutos y al 99% decía error. Y había que empezar toda la carga de nuevo. ¿Sí o no, Oscar? Debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá, lo cumplirá, lo hará, hermanos. En su tiempo, no en mi tiempo. 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. David, el salmista, desde que cantamos las mejores canciones, él supo expresarlo de esta manera: pacientemente
esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios, danos paciencia. Permítenos pacientemente esperar y confiar en que si tú lo has prometido, tú lo harás. Entonces tenemos de la vida de Abraham de testimonio para nosotros una fe atrevida. Un hombre que aprendió a vivir en el tiempo de Dios. Y por último, hermanos, tenemos a un hombre que lo entrega todo a Dios. ¡Wow! Y si las dos anteriores pueden ser difíciles para nosotros, creo que esta es la que más carecemos hoy. Creo que esta es la característica en la vida de Abraham que le permite alcanzar su propósito en Dios, que a nosotros hoy los cristianos del siglo XXI nos tiene más trancados, no nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite ir por más, no nos permite desarrollarnos como quisiéramos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido de la característica de Abraham. Y esta es entregar todo a Dios. Entregar todo a Dios. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham a esta altura ya era padre. Abraham a esta altura ya había tenido a Isaac, su hijo. Abraham a esta altura, podríamos decir, había visto cumplida la promesa de Dios. Después de 25 años de esperar, Abraham seguramente ya le había dicho a Dios: gracias, Señor, porque has cumplido tu promesa. Me diste un hijo de mi esposa Sara. En él serán benditas todas las naciones. Y Abraham, imagínense ustedes, fue padre a los 100 años. Sara, su esposa, fue madre a los 90 años. O sea, a mí me decían papá viejo porque tuve a la Camila a los 38. A nosotros, de alguna manera, digo a nosotros, a mí y a Marcela, mi esposa, se nos justifica lo aprensivo que somos con nuestra hija porque fuimos padres viejos. Pero imagínate, hermano, lo que debe haber significado para Abraham, Isaac, su hijo. Por un momento piensa en esto. ¿Qué habrá significado para Abraham un hijo que tuvo a los 100 años? Diríamos en buen chileno, este ya no era el padre, era el abuelo de Isaac. Pero imagínate cuánto amor, imagínate cuánto cariño, imagínate cuánta preocupación. Imagínate lo que significaba para él en su vida. Isaac lo era todo, todo. Pero mira lo que dice el texto. Dios puso a prueba a Abraham. A Abraham lo llama Dios. Aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Mira, hermano, por favor, la petición que Dios le está haciendo a Abraham. Para nosotros esto es inconcebible, no lo podemos entender, es algo ilógico. ¿Cómo Dios le puede estar pidiendo esto a Abraham? Pero como comienza diciendo el texto, Dios puso a prueba a Abraham. Y Dios en ningún caso, hermano, quería parecerse a los dioses, esa cultura, esas culturas, en donde efectivamente habían dioses que
que pedían en sacrificio a los hijos. Pero nuestro Dios jamás, atención, nuestro Dios, como dice el texto, lo que quería era probar el corazón de Abraham. ¿Y sabes lo que Dios entonces le ordena a Abraham? Entrégame lo que más amas. Entrégame lo más preciado que tú tienes. Dame a mí aquello por lo cual tú desvives. Entrégamelo, le dice Dios. Si Dios en esta mañana, de una manera u otra, nos pidiera a nosotros que estamos sentados en esta sala, dame lo que más tú amas. Entrégame lo de mayor valor para tu vida. Aquello por lo cual tú vives y te desvives. Entrégamelo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer ese sacrificio? Hermanos, es impensable para mí. Si el Señor me pidiera la vida de mi única hija, a quien amo con todo mi corazón, créeme que no sé qué le respondería. Pero Abraham, un hombre que le cree a Dios, un hombre que aprendió a conocer a Dios, un hombre que sabía los planes que Dios tenía para su vida, por ningún momento titubeó respecto a la petición de Dios. Por el contrario, nos cuenta la historia que él toma a su hijo, toma a sus siervos y comienza a caminar hacia el monte que el Señor le indicó. Llegando al lugar entonces, arma el tabernáculo sobre el cual posiciona a su hijo, lo amarra, hermanos. Y dice el texto que cuando entonces levanta el cuchillo, el ángel de Dios le habla y le dice a Abraham, no lo hagas. Pero el corazón de Abraham era un corazón que no se negó a la petición de Dios. El corazón de Abraham fue un corazón que supo responder a lo que Dios le estaba pidiendo, hermanos. Y eso es lo que nosotros hoy necesitamos entender. Eso es lo que la iglesia de hoy, del siglo XXI, necesita entender. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Necesitamos rendir nuestra vida a Dios. Pero no lo hacemos. Por el contrario, hermanos, nos aferramos a nuestras cosas. Confiamos en lo nuestro y no entendemos que lo mejor que podemos hacer es rendir nuestra vida total y completa a Dios. Es decirle, Dios, todo lo que soy te lo entrego. Señor, mis sueños, mis metas, lo que anhela mi corazón es tuyo. Nada es más importante para mí que amarte a ti, Señor. Porque eso es lo que Jesús nos exige. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Hace cuánto, hermano? ¿Hace cuánto que no le rindes tu tiempo al Señor? ¿Hace cuánto que no le dices, Dios, dispongo este día completo para ti? ¿Hace cuánto no le dices, Señor, aquí están mis recursos? Si en algo puedo aportar, Señor, aquí están. ¿Hace cuánto no valoras más un tiempo de intimidad con Dios que un tiempo con tus amigos? ¿Hace cuánto no le das más importancia a tener un tiempo con Dios que tener un tiempo con tu familia?
¿Hace cuánto, hermanos, no sacrificas algo de tu vida respecto de lo que Dios te está exigiendo? Abraham lo comprendió. Abraham lo entendió, hermanos. Y Abraham, en un acto de fe, decide creerle al Señor. Si el Señor me está pidiendo a mi hijo, Dios sabe por qué lo está haciendo. Dios conoce todo en nuestras vidas. ¿Sabes? Muchas veces Dios no permite que nuestros planes se cumplan, porque los planes que Él tiene para nosotros son mejores. Y a veces lo que nosotros creemos que es lo conveniente, no es lo conveniente. Entonces es ahí cuando yo le debo decir al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, soy tuyo. Señor, haz conmigo como tú quieras. ¿Sabes? Quizás hay áreas de tu vida que no las has entregado al Señor. Quizás hay pasatiempos en tu vida que no los has entregado al Señor. Quizás hay distracciones. Quizás hay pecados ocultos. Y sabes, mientras no rindas eso al Señor, ahí vas a quedar. Hasta ahí vas a llegar. No vas a poder avanzar. Porque Dios lo que demanda de nosotros es que Él sea nuestro primer amor. El Señor lo que demanda de nosotros es que Él sea la persona más importante. Lo que el Señor le prueba a Abraham, y Abraham salió check en esta prueba, es que para él nada era más importante que Dios. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿O hay áreas de nuestra vida que debemos entregarlas? Pasen los músicos, por favor. Te invito a reflexionar en esta tarde ya. ¿Cómo está tu fe, hermanos? ¿Cómo está tu fe hoy día? ¿Estás teniendo la paciencia suficiente para esperar en el tiempo de Dios? Y por último, ¿estás dispuesto, pero de verdad dispuesto, a entregar todo al Señor si el Señor de ti lo demanda? Póngase de pie la iglesia. ¿Aprendemos de Abraham? Aprendemos de Abraham. Hay mucho más, sin duda. Y los invito a que lean el texto. Jóvenes, lean la Biblia, por favor. Los invito. Hay una historia preciosa en la vida de Abraham. Hay ejemplos para nosotros. Y hoy el Señor nos ha permitido ver estas tres cualidades, estas tres virtudes. Que el Señor nos ayude para que nosotros la podamos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor en esta mañana? Señor, aumenta mi fe. Señor, permite que mi fe sea una fe activa, una fe viva, una fe atrevida, Señor. ¿Cuántos quieren pedir al Señor vivir en base a la fe y en base a la dirección que Él traiga para su vida? ¿Cuántos han recibido de parte de Dios una promesa? ¿A cuántos el Señor le ha hablado de diversas maneras? Y como que nos estamos cansando, como que nos estamos volviendo impacientes, como que queremos abandonar. Y hoy en esta mañana el Señor nos vuelve a recordar una vez más: no es en tu tiempo, es en mi tiempo.
Espera, espera, porque mi tiempo es perfecto. ¿Cuántos quieren venir al altar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras? Te entrego, Señor, todo, renuncio, Señor, a todo, y quiero que desde hoy en adelante, una vez más, tú seas lo más importante para mi vida. Mientras los músicos nos acompañan en la alabanza, si quieres pasar al frente y quieres que oremos juntos, yo te invito. Si quieres tomar una decisión hoy por el Señor y por cualquiera de estas áreas de las que hemos hablado, yo te invito. Yo sé que acá en Las Condes los ancianos, los diáconos ayudan en el tiempo de la oración. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él afirme nuestros pies para que podamos esperar, para que podamos obrar conforme lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén.